invierte en ti. Estamos gastando o comprando de manera impulsiva. No hay nada más que puedas monetizar más que esto. Cuando tú inviertes en una formación, es una inversión. Que tenga un coste no significa que sea un gasto. Cuando empecé de autónomo, yo empecé apuntando literal, tengo por ahí las hojas, mis listas, gastos. Empezaba, según te entre el sueldo, un 10% lo sacas y lo metes en una cuenta remunerada, por ejemplo, coges otro 10% y es para ocio. Porque ese 10% todo el mundo se lo merece. Lo que no podemos es estar aquí y no disfrutar algo. Muy buenas, soy Samuel Torres y esto es Engorilate Podcast. Hoy vengo a contarte por qué es absolutamente imposible que ganes dinero si no controlas estas 5 cosas que voy a contarte. Además, da igual que seas una persona con 18 años, una persona con 23 años que empieza a trabajar, o el altísimo empresario de los dioses, que bueno, si eres el empresario de los dioses es muy probable que controles estos 5 puntos. Pero te van a servir en cualquiera de los puntos que te encuentres. Imposible ganar dinero si no controlas estos 5 puntos. En mi caso, además, he ido aprendiéndolos a base de golpes muchas veces, o incluso he llegado a conocerlos y sobre todo llevarlos a la práctica demasiado tarde. Es decir, que si lo hubiese hecho antes, pues probablemente hubiese gestionado mejor mi dinero, o incluso hubiese empezado a ganar dinero más, no solo más, sino mejor también, ¿no? De manera más rápida, más sistematizada, porque vais a ver que muchos de ellos son muy sencillos de aplicar, pero hay que hacerlos. Pues aquí van, estos 5 puntos. Empiezo por el primero y más importante. Sabéis que soy fan en general de papel y boli, pero obviamente esto, si lo podéis hacer en un Excel, sería maravilloso, y es tu lista de gastos e ingresos. Ojo, esto que parece tan sencillo me parece lo básico, y además he leído muchos libros y he escuchado muchos podcasts sobre especialistas en finanzas, y es lo primero que te dicen todos. Lo primero, tener tu lista de gastos e ingresos. Si tienes que hacerlo en una libreta con boli, lo haces. Si puedes hacerlo en un Excel, lo haces. Obviamente, si tienes, yo ahora ya tengo a alguien que me lo hace y lo gestiona, ¿no? Por mí, y me hace ese balance mensual, anual, etcétera, ¿no? Pero yo empecé apuntando literal, tengo por ahí las hojas en papel de mis meses cuando empecé de autónomo, allá por 2013, mis listas, gastos, y empezaba, luego por otro lado, en otra columna, ingresos, venga, balance mensual. Lo primero que he de decirte es que vas a flipar porque cuando ves, sobre todo los gastos, porque los ingresos al final más o menos los tienes controlados, ¿no? Porque, bueno, una persona, sabe llamar estándar con su trabajo, pues tiene su sueldo, ¿no? Y bueno, o sea, no sé que tenga otro trabajo más o algo, no sé, pero básicamente, por lo general, 1 o 2 ingresos, lo tenemos claro. Ahora los gastos, la lista empieza a crecer cuando empiezas a apuntarlo y te llevas de primeras las manos a la cabeza. A mí me pasó. Yo dije, no me lo puedo creer que esté gastando esto. Entonces, claro, cuando tú esto no lo ves, no eres consciente de ello. Y entonces sí que no lo puedes controlar. Y más si eres un mano rota. Yo tampoco me he considerado un mano rota, pero tengo muchos conocidos que dicen, tío, es que no puede ser, que estoy ganando esto y no ahorro. Cuando se ponen a hacer esta primera tarea, el sopapo que te llevas es importante. Te das cuenta y empiezas a observar que está saliendo dinero por ahí de una manera brutal cada semana. Entonces, voy más allá. En mi caso, os recomiendo además separar. Por ejemplo, coges la lista, los ingresos, ¿no? Tienes tu total de ingresos y empiezas con los gastos. ¿Cómo separaría también los gastos? Comida, que puede ser los gastos de tu comida para casa, y restauración, salir a cenar o lo que sea. Y empiezas a apuntar, ¿vale? Y además, las primeras listas, lo ideal es que apuntes todo. No hagas un sumatorio, no apuntes todo. Por otro lado, vas a poner los fijos, que los fijos serían, pues, agua, luz, gas, la hipoteca si tienes, tal, teléfono, la gasolina podría ser un gasto fijo también. Por otro lado, empiezas a poner ocio. El ocio a lo mejor pues puede ser si te compras ropa, si te das algún capricho, te apuntas a una carrera. Con esos 3 vas a tener ya una división, pero puedes hacerla como tú quieras, de desglosado. Y lo empiezas a poner todo. Y cuando sacas el total, dices, oh my god, la que se ha liado pollito. O sea, empiezas a hacer la suma y la resta de ingresos y gastos y te va a dar mucha información. Para bien y para mal. A veces te asustas y dices, ostras, es que se me está echando un chorro de dinero aquí. O es que estoy apuntado aquí a 3 plataformas. Lo primero es que no las uso, y lo segundo es que todos los meses, sumando las 3, es que son 35 euros. Ostras, pues es que 35 euros al cabo del año son 400 y pico euros. Es que estamos hablando de que es dinero, que las cosas cuando son pequeñitas, los gastos pequeñitos, tal, pero cuando sumas todo, ostras, ¿qué es realmente lo que te está aportando de todos esos gastos? ¿O qué es lo que realmente necesitas de todos estos gastos? ¿Necesitas todo o no? Sobre todo es que lo vas a tener delante y ya tú ahí decides, ¿vale? Porque te vas a dar cuenta de tus ingresos menos tus gastos, lo que te queda. Para mí este es básico, equipo, de verdad, esto es fundamental. Sea usuario básico así de con tu sueldo y demás, seas un empresario, o sea, yo esto
poquito, tardé en empezar a hacerlo estricto y cuando lo hice lo ves todo mucho más claro y puedes avanzar 80 veces más rápido, sin lugar a dudas. Pasamos a el punto 2, consiste en fraccionar tu sueldo. Y me explico. ¿Qué consiste en esto? Tú imagínate, vamos a poner un ejemplo, persona que cobra 1.000 euros, salario que, joder, con 1.000 euros ahora mismo en España no van ni a la vuelta de la esquina. Pero bueno, 1.000 euros. Normalmente lo que se suele hacer es, empiezas a pagar la luz, la hipoteca, no sé qué, además esos gastos muchos te vienen el día 1 y desaparece, ¿no? Te gastas así, pues eso, todos los gastos fijos, ya a final de mes ves y dices, ¡buah! ¿Cuánto me queda? Que me quedan 20 euros. Justo. Ojo al consejo que te voy a dar. Si aplicas esto, puede que empieces a cambiar cosas para bien. Y obviamente con cabeza, porque dirás, ostras, Samu, pero es que no me da. Bueno, he escuchado muchos podcasts y he leído muchos libros sobre esto. Unos te dicen un porcentaje, otro. Se puede hacer de muchas maneras y se puede adaptar. Según te entre el sueldo, un 10% lo sacas y lo metes en una cuenta remunerada, por ejemplo. En una cuenta remunerada mejor, porque ya sabes que con el tema de la inflación y demás, si no, todo el dinero se devalúa. No lo guardes en un colchón. Eso para ahorro, un 10%. Otro 10%, 100% para formación. Lo guardas. Coges otro 10% y es para ocio. ¿Por qué? Porque ese 10% todo el mundo se lo merece. Nos merecemos tener algo para poder hacer en tu mes, de salir a tomar una cerveza aunque sea. Te mereces tener un dinero para ocio. ¿Y qué ocurre? Que si no lo sacas al principio, cuando acabe el mes, por lo general no vas a tener nada. En cambio, si tú lo sacas al principio, bien, y lo apartas en otro sitio, ya sea otra cuenta, en tu monedero o lo que sea, tu cabeza automáticamente se va a mentalizar que lo que queda ahí, ese 70%, es con lo que tienes que pasar el mes. Sé que para unos será más difícil que para otros, cada uno tiene unos ingresos, estoy de acuerdo, pero esto es por ti. Es decir, si tú no eres el que según entra ese dinero te das prioridad a ti, a tu formación, a tu ahorro, a todo esto, van a pasar los meses y los años y vas a estar en esa carrera de la rata que se llama, en el que se te van a ir gastos para arriba, para abajo, imprevistos, y al final vas a estar todos los meses sin poder avanzar. Si quieres avanzar en esto, necesitas ese dinero. Gorila, lo que siempre os digo, estamos aquí de paso. O sea, lo que no podemos es estar aquí y no disfrutar algo. Además que nos estamos ganando ese salario que cada uno se está currando con sudor. Entonces, eso sería. Punto número 2, fracciona tu sueldo y siempre date prioridad y coges esa primera parte, ese 10% de ahorro, 10% de formación, 10% de ocio, para que se quede el resto ya en la cuenta y ya con eso te has que pagar el resto de los gastos fijos, etcétera, ¿no? Punto número 3, clave, márcate objetivos. Yo qué sé, os pongo mi ejemplo. Yo voy marcándome objetivos no solo mensuales en mis empresas, sino anuales. Vale, en el año próximo, por ejemplo, me gustaría, y aquí puedes hacerlo de muchas maneras, hablando de porcentaje, aumentar un 10% en esta empresa la facturación, o multiplicar un por 2 en la próxima formación que voy a dar, o incluso también puedes marcar objetivos de ahorro. Me gustaría en los próximos 3 años haber generado un ahorro de X. Bien, cuando te plantas allá objetivos, teniendo tu punto número 1, tu lista de gastos e ingresos, viendo cuánto estás pudiendo ahorrar o tal, ahí ya puedes establecer, si tienes en el objetivo, me lo invento, dar la entrada de una casa, pues tendrás que ver en el punto número 2 con tu sueldo cuánto tienes que ir apartando para poder dar esa entrada de una casa. Es decir, los objetivos son fundamentales. Cuando hablamos de, da igual que sean empresa, tu sueldo, tus ahorros, lo que sea, es fundamental marcarte objetivos. Además, si tienes que hacerlos en papel, si tienes que hacerlos en una hoja de Excel, de cálculo, hazlo, pero déjalo apuntado. Y una vez que marques esos objetivos, ya podrás marcarte un plan. Bien, o mucha gente, da igual, es que en este caso, en el tema del dinero, no vas a poder avanzar hacia un objetivo X si no tienes estos puntos previos de la lista que he dicho al principio de gastos e ingresos, si no tienes una realidad y unos datos. Ahí es donde vas a poder empezar a marcarte objetivos. Cuando tengas el punto número 1 y el punto número 2, claro. Punto número 4. Este es clave, ¿eh? Ojo a este. Este le pasa, yo sí que conozco y aquí yo peco un poquito también a veces, ¿eh? Piensa 3 veces y paga una. Ojo a este. ¿En qué consiste? En que muchas veces estamos gastando o comprando de manera impulsiva. Esto realmente escuché un estudio que era absolutamente brutal y es que cuando vayas a comprar algo, antes de dar al botón, vuélvete a hacer la pregunta 2 veces más de si realmente necesitas esa compra. Pues era brutal. Cuando se aplicaba este hábito, más del 50% de las compras no se realizaban. Ojo a esto, es brutal. Puede ser algo que marque mucho la diferencia, sobre todo si te has planteado objetivos de ahorrar para conseguir X o lo que sea, ¿no? Quieres hacer un máster pero no tienes dinero y quieres ahorrar, tal. Vale, pues cuando estés a ese punto de pedirte un globo que te va a costar esa hamburguesa 20 euros, en vez de hacértela tú que te costaría 3, pues a lo mejor cuando lo piensas dices, ostras, pero si tengo ahí congeladas hamburguesas que he comprado. Ostras, pues a lo mejor en vez de ir al cine gastarme 25 euros, pues puedo ver una película en Netflix, por ejemplo, y ya lo tengo pagado. Pongo ese
ejemplo, pero hay mil pequeños detalles, pero que cuando luego vuelvas a mirar tu lista de gastos e ingresos, vas a ver un cambio brutal, porque además lo vas a empezar a ver. Cuando empiezas a aplicar esto, ya vas al mes siguiente, ostras, en ingresos tal y en gastos cómo he reducido. Es algo brutal cuando lo empiezas a hacer, a aplicar todo esto. Bien, entonces acuérdate de esto. Piensa 3 y paga 1. Siempre plantéate si lo necesitas, qué nivel de urgencia tiene ese gasto y sobre todo si tienes planes de llegar a X objetivos o de ahorro, etcétera. Bien, el último y para mí súper importante y el que te va a propulsar para avanzar y ganar más dinero, sin lugar a dudas, es invierte en ti. Y claro, todo esto están entrelazados. Si tú tienes un control de gastos e ingresos, si tú has fraccionado tu sueldo para apartar esa parte directa a la formación, te has planteado objetivos, sabes que eres una persona ambiciosa que quieres conseguir estar en un punto X, para eso necesitas apuntarte a ese curso que tanto llevas esperando, has estado pensando varias veces antes de hacer compras absurdas y ahora invierte en ti. No hay nada más que puedas monetizar más que esto, el que seas bueno en algo, el que puedas aportar valor a una empresa, a un proyecto, en tu negocio, si eres tú mismo el que ofrece un servicio a alguien o a otras empresas, lo que tú inviertas en ti es lo que más vas a monetizar. El problema de aquí es que muchas personas ven esto como gastos y es un error. Que tenga un coste no significa que sea un gasto. Cuando tú inviertes en una formación es una inversión, porque eso te va a devolver eso multiplicado. Uno de los últimos máster que hice me costó 5.000 euros. No lo he terminado, creo que llevo un 15%. Y sabéis que a partir del mes 1 ya lo había amortizado. ¿Por qué? Hay ciertas claves que te van a propulsar de una manera brutal. Si das con la formación clave para tu negocio, para tu empresa, tú dices, ¡buah! Es que qué caro. Bueno, qué caro depende. Si te da las herramientas para escalar tu negocio, no es caro, es regalado. ¿Entendéis? Hay mucha gente que está así desde el miedo constantemente. Se nota mucho además las personas que hablan desde el miedo. Pero puede ser tan fundamental que cambies ese chip y empieces a verlo como una inversión en ti, como una inversión que te va a traer, a lo mejor no lo recuperas en el primer año, pero lo recuperas en los próximos 5 y 6, 7 y 8 y vas a monetizar ese aprendizaje durante toda tu vida. Entonces hay que empezar a ver la parte de formación, de autoformación o de invertir en tu empresa o reinvertir el dinero en tu empresa, por ejemplo. Ostras, es que no hay beneficio. Bueno, depende. Es que hay fases en todos los proyectos, todas las empresas, fases donde se dice que hay que poner inversión en que el barco navegue. Hay otras fases donde hay que meter inversión en que el barco crezca y crezca y crezca y crezca y crezca y le conviertas en un megayate, hablando de un proyecto y con más gente trabajando, pero hay veces que la inversión simplemente es navegar, que avance. Bien, entonces es muy importante esta última parte, este último punto. Pensad que siempre lo que más vais a poder amortizar y monetizar es vuestra formación o la formación de vuestra empresa, de vuestro negocio para seguir creciendo. Así que nada, espero que todos estos tips, estos 5 tips que a mí por lo menos me han servido muchísimo, os sirvan también a vosotros, gorilas, porque os da una visión muy buena, un zoom out grande de todo lo que se refiere a vuestros, bueno, en este caso a vuestras finanzas, y con esa información es poder, vas a ganar más dinero 100%. Para mí lo más importante es que os guste y os sirva, y que solo os pido ese like y que os suscribáis al canal para seguir aquí dándole caña, aportando y siguiendo grabando para aportar el máximo valor posible. Nos vemos en el próximo, gorilas.